Seguimos con la segunda parte de este ejercicio que ya iniciamos en un anterior video. Estamos trabajando sobre la clase fracción. Y bien, en el anterior video ya vimos cómo convertir una fracción a un decimal. El video se hizo un poco extenso y pues fue necesario hacer una segunda parte, en donde vamos a explicar cómo se realiza la conversión de un número decimal a fracción. Vamos a tener la misma dinámica que en el anterior video. Primero vamos a explicar el proceso matemático o cómo se realiza esta operación para tener una idea clara de cómo funciona el algoritmo que hemos implementado para este ejercicio. No siendo más, comencemos con la explicación. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios para tener una idea clara de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos 0.5. El proceso para convertir un decimal a una fracción sería el siguiente. Tomamos la parte decimal, como bien sabemos, sería el 5, y lo vamos a pasar o lo vamos a colocar como el numerador. Ahora, en la parte del denominador, vamos a colocar inicialmente 1, seguido de un 0. ¿Y por qué un 0? Que la cantidad de ceros que coloquemos en el denominador será equivalente a la longitud del valor decimal. Y la longitud del valor decimal sería de 1, ya que es un solo número el que tenemos acá en la parte decimal. Por lo tanto, la cantidad de ceros que debemos escribir solo se resumiría a 1. Por lo tanto, quedaría 10. Ahora esta operación la podemos simplificar. 5 tiene quintas, que es 1, y 10 tiene quinta, que es 2. Quedaría simplificando un medio. Ahora, hagamos otro ejemplo. Tenemos 0,61. Igualmente, hacemos el mismo proceso. Tomamos la parte decimal, o sea, el 61, y lo colocamos en el numerador. Ahora bien, en la parte del denominador, igualmente colocamos 1, y recordemos que la cantidad de ceros en el denominador será equivalente a la longitud del valor decimal. En este caso, la cantidad de números de la parte decimal es de 2. Por lo tanto, aquí iría 100. Esta operación no se puede simplificar, así que se quedaría así. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo 1,5? Aquí cambiarían un poco las cosas. Por ejemplo, tomamos la parte decimal igualmente. Iniciamos con la parte decimal, que es 5. Y hacemos el mismo proceso anterior. Acá iría 10. Ya sabemos por qué. Porque la longitud del valor decimal es de 1. Por lo tanto, va a 10. Ahora bien, acá se hace un proceso extra. También tenemos que hacer el mismo proceso para la parte entera, pues, de nuestro valor numérico. En este caso es el 1. Y aquí iría el numerador 1, pero este valor lo vamos a dividir igualmente entre 1. Por lo tanto, la operación quedaría así: 5 sobre 10 y 1 sobre 1. Ahora bien, estos valores hay que sumarlos para obtener la fracción resultante. Y el resultado final de esta suma sería 3 medios. Igualmente, si tenemos, por ejemplo, 2.5, se hace el mismo proceso. Tomamos el valor decimal 5 sobre 10, que es el denominador. Ahora, realizamos la suma. En este caso sería 2 sobre 1. Sumando esto, daría un total de 5 medios. Ahora bien, podemos probar este resultado dividiendo esto mismo, o sea, 5 entre 2, y daría igualmente 2.5. Ahora, esto es una explicación un poco rápida,
para tener una idea clara de lo que se va a hacer. Si ustedes quieren abordar más en el tema, pueden hacerlo libremente. Hay varios videos en YouTube muy buenos acerca de cómo realizar este proceso. Les voy a recomendar uno, lo dejaré en la descripción del video para que tengan una idea clara. Ahí explican con más claridad el procedimiento que vamos a utilizar para realizar el algoritmo que nos va a permitir convertir un valor decimal a fracción. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a escribir las líneas de código que nos van a permitir convertir un número decimal a un número fraccionario. Tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos hace un momento en la explicación de los ejercicios, ya que vamos a aplicar todo casi al pie de la letra. Bien, vamos a iniciar creando una función. Será con el modificador de acceso public, ya que vamos a acceder a esta función desde otras clases. Será de tipo fracción, ya que el valor que vamos a devolver es una fracción. El nombre pues va a ser tu fracción y llevará un parámetro que será de tipo doble y le vamos a llamar decimal. Aquí pues el parámetro pues hace referencia al valor decimal que queremos convertir. Ahora vamos a crear un objeto de tipo fracción y le vamos a llamar new fracción. No lo inicializamos aún. Ya podemos escribir la palabra clave return new fracción, ya que es el valor que va a devolver nuestra función. Ahora bien, tenemos que recordar lo que hicimos hace un momento en los ejercicios. Si pudimos notar algo de suma importancia, es que tanto la parte decimal como la parte entera se trabajan por separado y al final es que se unen en una suma. Claro, si es necesario. Por ejemplo, si yo tengo 0.5, aquí no es necesario sumar ambos valores. Sumar, por ejemplo, la parte entera con la parte decimal, ya que el valor de la parte entera es 0, entonces no es necesario. Pero si se da el caso de que es 1,5, como se dio en los ejercicios que hicimos, cuando es 1,5, primero pues se hace la operación del decimal normal, como siempre se hizo. Podemos recordar que después también se hacía el mismo proceso con la parte entera y al final se sumaban ambos resultados y de ahí salía la fracción resultante. Ahora bien, esto lo tenemos que aplicar a nuestra función. Debemos separar la parte entera, en este caso es 1, de la parte decimal, que es 5. Para eso vamos a crear dos funciones. Iniciamos creando la función que nos va a permitir obtener la parte entera de nuestro número decimal. Para esto iniciamos con el modificador de acceso de tipo privado, ya que esta función solo la vamos a utilizar en esta clase. Será de tipo string. Más adelante vamos a entender por qué devuelve un valor tipo string. Y el nombre de nuestra función será getPartIn. Va a recibir un parámetro de tipo string al cual vamos a llamar val. Este parámetro tipo string hace referencia al número decimal que queremos convertir. Ahora bien, ¿cómo obtener o cómo se identifica la parte entera del decimal con la parte decimal? Pues aquí está un punto que los separa, entonces debemos encontrar esa división. Para eso necesitamos crear otra función. Igualmente será de tipo privado y esta función será tipo entero, ya que nos va a devolver la posición en donde se encuentra ubicado este punto decimal. Por lo tanto, nuestra función se va a llamar getPuntoDecimal. Igualmente, el parámetro que va a recibir es una cadena de texto que hace referencia al valor decimal. ¿Y por qué no trabajamos el valor decimal con su tipo de dato obviamente doble? Porque no podríamos recorrer pues las posiciones de esa
pues de ese valor numérico, ya que no está convertido a cadena de texto, y entonces se nos haría casi imposible resolver este problema. Por lo tanto, es necesario convertirlo a tipo cadena. Entonces, dentro de esta función creamos una variable tipo entera, la cual llamaremos i, y la inicializamos en 0. Para recorrer las posiciones de nuestra cadena de texto, creamos un ciclo mientras que o while, y necesitamos crear una condición en este ciclo while, la cual será que mientras el valor o esa posición que estemos comparando en ese momento sea diferente de un punto. Haremos la comparación de la siguiente manera: mientras que val punto, hacemos uso de una función que ya hemos utilizado con anterioridad, chart, y en los parámetros recordemos que iba la posición. En este caso, la variable que va a recorrer esas posiciones es i, por lo tanto aquí debe ir la variable i, y debemos comparar mientras sea diferente de punto. Cuando esto sea igual a un punto, el ciclo se va a detener. Ahora bien, si se da el caso de que es diferente de un punto, el ciclo se va a ir repitiendo constantemente, entonces debemos aumentar la variable i de 1 en 1 para que vaya recorriendo cada posición. Por ejemplo, aquí tenemos 1,5, entonces la variable i inicializa en 0. Si yo tengo el valor pues de la cadena, sería 1,5, pero aquí estamos comparando carácter por carácter haciendo uso de la función chart, y le pasamos como parámetro la posición actual, que es 0, y aquí comparamos si es diferente y podemos ver que sí es diferente porque es un valor de 1. Entonces aquí se irá a aumentar la variable i y pasaría a comparar pues la segunda posición, que sería un punto, y por lo tanto aquí se detendría el ciclo. Pero si se diera el caso de que no hubiese punto, habría que hacer una validación extra para que cuando se dé ese caso el ciclo se detenga y no entre en un ciclo infinito. Por lo tanto, debemos comparar si i es igual a la longitud total de la cadena haciendo uso del método o función .length. Si se da el caso, pues hay que terminar el ciclo o romper ese ciclo con la palabra clave break. Por último, retornamos la variable i, y de esta manera ya devolvería la posición en la que se encuentra ese punto decimal. Ahora sí, regresamos nuestra función getParIn y vamos a crear una variable entera. La vamos a llamar i, y aquí esta variable i va a almacenar la posición en la que se encuentra ese punto decimal. Por lo tanto, vamos a llamar a la función getPuntoDecimal y le pasamos como parámetro pues nuestra variable string, que es val, y aquí ya me va a devolver la posición en la que se encuentra el punto decimal. Debemos retornar una cadena como resultado de nuestra función getParIn. ¿Y qué cadena va a retornar? Retornará el valor entero de nuestro número decimal. En este caso, esta función getParIn va a devolver 1 solamente, para este caso de si el número decimal es 1,5. Entonces, para hacer eso tenemos que trabajar con subcadenas para poder dividir nuestra cadena principal en varias cadenas. Entonces escribimos nuestra cadena principal, que es val, y llamamos a la función substring. Seleccionamos la que lleva 2 parámetros. Esa subcadena iría de la posición 0 hasta la posición i más 1. Perdón, iría hasta la posición i, porque si lo coloco hasta la posición i más 1 me traería también el punto, y esa no es la idea. La idea es que solo me obtenga el valor numérico entero. Ahora necesitamos obtener también la parte decimal de nuestro número decimal, y la parte decimal, si seguimos con el ejemplo de 1,5, la parte decimal sería el 5. Entonces creamos otra función, modificador de acceso privado y de tipo string. La vamos a llamar getParDecimal. Igualmente recibirá un parámetro de tipo string, se va a llamar val igualmente, y aquí hacemos el mismo procedimiento. Creamos la variable entera i y le vamos a asignar lo que devuelva la función getPuntoDecimal.
le pasamos como parámetro la variable tipo string val. ¿Y qué vamos a retornar acá? Necesitamos el valor decimal, por lo tanto escribimos la palabra clave return y vamos a trabajar con subcadenas también. Y ahora, ¿desde dónde va a iniciar nuestra cadena? Seguimos con el ejemplo de 1,5. La cadena debería iniciar desde pues la posición después del punto, y como aquí me devuelve es la posición exacta del punto, entonces debo aumentar esa posición a más 1 para poder solo obtener el valor numérico sin el punto decimal. ¿Y hasta dónde va a llegar pues nuestra subcadena? Hasta el final, entonces sería val.len. Y de esta manera ya obtendríamos tanto la parte entera de nuestro número decimal como la parte decimal del mismo. Ahora sí podemos seguir trabajando con la función toFraction. Lo primero que vamos a hacer es crear dos variables de tipo string. Una me va a obtener la parte entera, la vamos a llamar parInt. Le vamos a asignar lo que devuelva la función getParInt. Llamamos a la función getParInt y aquí iría nuestro valor decimal. Pero recordemos que el parámetro tiene que ser tipo string, por lo tanto hay que hacer una conversión haciendo uso del método valueOf, y en los parámetros escribimos nuestro valor decimal. Listo. Ya de esta manera obtendríamos la parte entera de nuestro número decimal. Ahora hacemos el mismo proceso para obtener la parte decimal del mismo. Creamos una variable, igualmente se va a llamar parDecimal, y aquí llamamos al método getParDecimal y lo demás quedaría igual. Ahora debemos convertir esas partes que obtuvimos, tanto la parte entera como la parte decimal, debemos convertirla a tipo de dato entero. Por lo tanto creamos dos variables, una la vamos a llamar n y vamos a realizar la conversión. Ya sabemos cómo, haciendo uso de la clase integer y el método parseInt. Y en los parámetros iría la variable parInt. Hacemos lo mismo para la parte decimal. Creamos una variable, la llamamos d, y aquí en los parámetros escribimos parDecimal. Bien, ya de esta manera estarían asignadas a dos variables de tipo entero. Ahora bien, recordemos que cuando estábamos trabajando la conversión pues de decimal a fracción, dijimos que la longitud de valores de la parte decimal iba a ser equivalente a la cantidad de ceros que iba a haber en la parte pues del numerador de la nueva fracción. Por ejemplo, si yo tenía 0,5, entonces esto iba a equivaler, pues el 5 pasaba al numerador y el denominador quedaría 10, ya que la longitud pues del valor decimal era de 1, y si la longitud del valor decimal era de 2, pues esto aumentaba a 100 y así sucesivamente. Entonces hay que crear un método que haga este proceso y nos devuelva pues ese factor multiplicador, si se podría decir. Por lo tanto, acá abajo vamos a crear un método, ya yo lo tengo creado acá con anterioridad. Vamos a crear un método de tipo entero, será privado ya que lo vamos a utilizar solo en esta clase. Lo llamamos factor multiplicador y recibe como parámetro la longitud del valor decimal. Me refiero a longitud, por ejemplo, en el caso de 0,5. El valor decimal es obviamente el 5, entonces la longitud de este es 1. Y si fuera 50, la longitud sería 2. A esto se refiere este parámetro. Ahora bien, tenemos una variable de tipo string que llamamos factor multiplicador y le asignamos 1. Esto porque pues el valor por defecto será 1 y solo se irán agregando ceros dependiendo la longitud. Entonces para esto creamos un ciclo para. Se van a agregar las cantidades de ceros que sean necesarias. Por ejemplo, si es 50, pues serían 2 ceros. Si es 5, sería un solo cero, y así sucesivamente. Ese resultado debemos convertirlo a entero, ya que esto lo vamos a estar utilizando pues en operaciones numéricas ahora en un momento. Por lo tanto, tiene que ser de tipo entero. Ahora bien, nos devolvemos acá a la función toFraction y vamos a hacer lo siguiente. Creamos
una variable de tipo entero, la vamos a llamar factor multiplicador. Y vamos a llamar al método que acabamos de crear, factor multiplicador, y va a recibir un parámetro que en este caso sería el parámetro d, que sería la parte decimal. Perdón, aquí no sería el parámetro d, sino sería la longitud del valor decimal. Por lo tanto, debemos llamar a la variable par decimal y obtener la longitud de la cadena de texto de esta. Por lo tanto, llamamos a la función .len y de esta manera sí sería la correcta. Vamos a crear un condicional que verifique si la parte entera del decimal es un entero, pues no será necesario hacer una suma o otro proceso extra. Entonces, por lo tanto, debemos verificar si n es igual a 0, se va a realizar un proceso, pero si no, se va a realizar otro proceso diferente. Entonces, si n es igual a 0, con inicializar el objeto newFracción y pasarle los parámetros. En este caso serían dos parámetros, que la primero sería la parte decimal, que sería la variable d, y el denominador pues sería el factor multiplicador. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Si recordamos el proceso, podemos ver que cuando la parte entera es 0, pues simplemente basta con cambiar el denominador a numerador y el denominador pasaría a ser el factor multiplicador, que en este caso del ejemplo de 0,5, el denominador sería 10 y el numerador pasaría a ser el 5. Lo demás pues se encargaría la propia clase de simplificar y hacer los demás procesos, ya que pues al imprimir esta fracción, por ejemplo, si el resultado es 5 sobre 10, esto cambiaría a un medio, ya que al simplificarlo quedaría un medio. Pero si se da el caso de que la parte entera es diferente de 0, hay que hacer otro proceso. Simplemente vamos a crear dos objetos de tipo fracción. Uno lo vamos a llamar f1, lo inicializamos y le vamos a pasar los parámetros de la parte entera. Los parámetros de la parte entera sería la parte entera sobre 1, como ya lo vimos en los ejercicios que hicimos previo a la codificación. Y creamos otra fracción, la vamos a llamar f2, y aquí iría lo que ya hicimos arriba en la otra sesión del condicional. Iría la variable d y el factor multiplicador. Ahora, si recordamos lo que hicimos en los ejercicios, podemos ver que esas dos fracciones hay que sumarlas al final. Por lo tanto, llamamos al objeto newFracción y le vamos a asignar la suma entre f1 más f2. Esta función sumar ya la tenemos creada con anterioridad. En el pasado video que hicimos, pues estuvimos explicando cómo crear las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Bueno, ya de esta manera el proceso de conversión de decimal a fracción estaría terminado. Solo bastaría con crear las clases del controlador y hacer pues la conexión entre la vista y el controlador y empezar a realizar las pruebas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la clase pues del controlador. Vamos a crear esta clase rápidamente y vamos a hacer la conexión con la vista también de la misma manera, ya que es un proceso que hicimos en el video anterior, así que explicamos a detalle ese proceso en el anterior video. Entonces, para ahorrar tiempo y poder explicar las cosas más importantes, vamos a pasar esa codificación pues de una manera rápida.
Una vez ya creado nuestra clase controladora, nos vamos a posicionar en la parte de los eventos y pues vamos a hacer algo que ya hemos hecho antes, crear la variable tipo object. Ya sabemos que esta es la que va a controlar qué evento se va a accionar. Entonces le asignamos la función getSource y vamos a comparar si ebt es igual a nuestro botón convertir. Y ya sabemos que este botón convertir pues se va a accionar cuando queramos saber pues el equivalente fraccionario al valor decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor que queremos convertir. Pero antes de hacer esto, debemos verificar que el campo pues, de texto tenga algún tipo de información haciendo uso del método validar campos. Ya sabemos que se encuentra alojado en la clase controller general. Y aquí vamos a escribir pues el nombre de nuestro componente, que en este caso es text decimal. Y es igual a true, se va a realizar un proceso. Vamos a encerrar nuestras líneas de código en un bloque try catch porque vamos a realizar una conversión, como ya hicimos anteriormente. Ahora bien, realizamos la conversión, creamos una variable de tipo doble, la vamos a llamar decimal y esta va a obtener pues la información que se encuentra en el campo de texto. Este campo de texto sería el campo text decimal. Accedemos a este campo y obtenemos el texto que queremos convertir. Nos sale error porque debemos hacer la conversión a número decimal haciendo uso de la función parse double. Sabemos que entre los parámetros irían nuestro componente text decimal. Ahora debemos crear un objeto de tipo fracción en el cual vamos a almacenar el resultado que obtengamos de la conversión. Ahora bien, podemos crear acá en la parte superior una función que vamos a llamar toFraction y va a ser de tipo fracción. Va a recibir un parámetro que será de tipo doble, le vamos a llamar decimal. ¿Qué va a retornar? Pues va a retornar pues un objeto de tipo fracción. Para esto hacemos uso de la palabra clave return, escribimos new fracción, hacemos que no lleve parámetro nuestra fracción y elegimos la función toFraction. Entre los parámetros irá la variable de tipo doble. Ya de esta manera pues nos hará la conversión. Ahora sí, esta función que acabamos de crear se la vamos a asignar a nuestro objeto llamado resultado. Escribimos nombre de la función toFraction, ya aquí nos trae el parámetro que es decimal. Lo último que restaría sería mostrar ese resultado en nuestro campo de texto textFraction. Llamamos al método setText y escribimos la variable. Resultado nos muestra error porque debemos llamar al método toString para convertir nuestro objeto resultado pues a una cadena de texto. Ya de esta manera nos mostrará el resultado pues que obtengamos de la conversión. Ahora por último vamos a también agregar un evento al botón limpiar. Validamos y llamamos al componente y lo que hacemos aquí solo va a ser llamar al método limpiar campos. Listo, de esta manera ya nuestro controlador estaría completado y pues podríamos ejecutar nuestra aplicación y verificar que todo esté funcionando correctamente. Seleccionamos la opción decimal a fracción y vamos a ingresar un valor. En este caso sería 0,5. Vamos a ver, oprimimos el botón convertir y nos muestra el resultado 1/2. En este caso es un medio. Ahora ingresamos 1.5. Nos muestra como resultado 3 medios. Vamos a ingresar otro número. Y aquí nos sigue mostrando el resultado. Ya como podemos ver, la conversión pues está hecha. Y con esto terminaríamos pues la realización de nuestro ejemplo.
¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.